La gran transición de una humanidad a otra, por Austin Sparks. Capítulo 5. La naturaleza y dinámica del ministerio y la naturaleza y propósito de la Iglesia. ¿Qué más podemos decir? ¿Y de qué mejor manera de decir? Más de ti, oh, muéstrame a cada hora más de tu gloria. Oh mi Dios y Señor, más de ti en toda tu gracia y poder, más de tu amor y verdad. Palabra encarnada, responde esa oración en esta hora. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En nuestra consideración de la gran transición de una humanidad que ha sido expuesta, desacreditada, juzgada y dejada de lado, a otra humanidad que ha sido probada, perfeccionada e instalada en gloria en nuestro Señor Jesucristo, finalmente hemos llegado en las últimas horas de este tiempo juntos, a la visión que gobierna todo, a la luz de lo que esta transición se convierte tanto clara como muy práctica. Y vimos ayer eso con el apóstol Pablo, a quien esta visión celestial, como la llama, era el secreto y la llave de toda la vida de su ministerio, cuando vio al Señor Jesús resucitado y glorificado. 4 cosas le quedaron claras al apóstol Pablo en esa visión. Estas 4 cosas las hemos mencionado. Primeramente, el lugar y destino del hombre en la economía divina. En segundo lugar, la naturaleza y dinámica del ministerio en esta dispensación. En tercer lugar, la naturaleza y propósito de la Iglesia ahora y en los siglos venideros. Y en cuarto lugar, el significado inmenso de Jesucristo, crucificado, resucitado y exaltado. Todo esto en estas 3 cosas. Ahora, ayer estuvimos ocupados con la primera de estas 4 cosas. Esta mañana proseguimos a la segunda, la naturaleza y dinámica del ministerio en esta dispensación. Y si llegamos al final de la cuarta, lo dejamos con el Señor. El apóstol Pablo dijo, le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre las naciones. Ahora debemos quedarnos por un momento a hacer y responder una pregunta. ¿Qué queremos decir con ministerio? Tal vez necesitamos una versión revisada en este asunto del ministerio, pues inmediatamente cuando la palabra ministerio es mencionada, la mente de la gente automáticamente piensa de alguien con una Biblia en su mano en pie y enseñando la Biblia, o alguien predicando el Evangelio a los no salvos, o alguien encerrado con su Biblia, estudiándola y haciendo algunas anotaciones y saliendo en público y dando el resultado de su estudio bíblico. Algo como eso es generalmente asociado con la palabra ministerio. Al hablar del ministerio en esta dispensación, algunas de vuestras mentes de inmediato piensa en alguien con la Biblia en la mano en una plataforma o en un grupo, enseñando y predicando. Confío en que el Señor va a revisar ese concepto para ti enteramente antes que terminemos esta mañana. El Nuevo Testamento tiene 2 cosas que decir sobre este asunto del ministerio. Habla en Efesios sobre dones especiales, personales, para el ministerio en la Iglesia. El Señor ascendido dio a algunos apóstoles, algunos profetas y algunos evangelistas, y algunos pastores y maestros. Estos son dones específicos personales de ministerio en la Iglesia. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene mucho más que decir sobre el ministerio de la Iglesia. Y la palabra dice que estos dones personales en la Iglesia son para el propósito de capacitar a la Iglesia a cumplir el ministerio. Para hacer el ministerio, para ser el ministerio de Cristo. Ahora, ¿recuerdas el pasaje?
y dio a algunos apóstoles, y a algunos profetas, y a algunos evangelistas, y a algunos pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. No pongas ninguna pausa en tu frase. El perfeccionamiento de la Iglesia, el hacer completo de la Iglesia para la obra del ministerio. Una vez escuché al doctor Campbell Morgan decir en esta conexión en este pasaje: y Dios ayude al ministro cuya iglesia no cumple el ministerio. Y es con la segunda cosa, el ministerio de la iglesia misma, con lo que estaremos ocupados esta mañana. No voy a hablar sobre apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, estos ministerios específicos, sino sobre el ministerio de la Iglesia. Y las dos cartas con las cuales hemos estado principalmente ocupados esta semana, las dos cartas a los Corintios, tienen en perspectiva muy clara y enfáticamente el ministerio de la Iglesia. Todo lo que el apóstol está diciendo es con este trasfondo del cumplimiento del ministerio divino en Corinto. Y como esas cartas son un vehículo durante toda la dispensación hasta nuestro propio tiempo, es lo que el Espíritu Santo está diciéndole a la Iglesia sobre su ministerio. En la primera carta a los Corintios, el apóstol está tratando con todas aquellas cosas que o frustran o echan a perder el ministerio de la Iglesia. En la segunda carta sale muy clara y enfáticamente con el asunto del ministerio al usar estas palabras: viendo entonces que tenemos este ministerio. Y debes recordar que el apóstol está escribiendo a una iglesia local. No solo está hablando sobre su propio ministerio. Pablo tiene mucho que decir sobre eso, pero aquí está hablando del ministerio de la iglesia, y el nosotros es la iglesia en Corinto. Tenemos este ministerio, y la frase asociada es: tenemos este tesoro en vasos de barro frágil. ¿Es eso solo los apóstoles? No. El nosotros es corporativo. Somos todos nosotros. Volveremos a eso de nuevo luego, pues estamos realmente ocupados esta mañana con el ministerio de todos los creyentes, o el ministerio de la Iglesia. Primera parte. Ahora, habiendo dicho eso, podemos proseguir a una consideración de la naturaleza y dinámica del ministerio, y una vez más referirnos al apóstol, un apóstol particular que está escribiendo estas cartas. Recordemos que Pablo es un ministro representativo o ejemplar. Es así como habla de sí por todas estas cartas. Y lo que era verdadero de él en cuanto al ministerio, estaba diciendo que tiene que ser verdadero de la Iglesia. Él no solo lo puso de esta manera, pero esto es muy claramente lo que está diciendo. Lo que es verdadero en mi ministerio, en cuanto a su fuente y su naturaleza y su poder, tiene que ser verdadero de todos los creyentes y de la Iglesia. Él es un ministro representativo, no uno exclusivo. Él puede que tenga dimensiones más allá de cualquiera, pero eso es solo su carácter representativo. El Señor está diciendo por este hombre Pablo que aquí tienes un ejemplo de lo que es el ministerio y cómo el ministerio es producido y cuáles son los principios y leyes del ministerio, e inclusivamente cuál es el trasfondo del ministerio. Así es como ves al apóstol, como un gran ministro muy verdadero, pero como en principios, un ministro representativo. Pablo empieza en el camino de Damasco, el principio de su vida cristiana y ministerio, pues recordarás que fue allí, bien al comienzo, cuando el Señor se encontró con él en su camino de Damasco, que el Señor le dio su comisión: a quienes ahora te envío. Hechos 26:17. Pablo vuelve a su conversión, al principio de su vida en unión con Cristo, y dice esto:
en cuanto a la vida, en cuanto a la vocación, en cuanto al ministerio, para que lo proclame entre las naciones. Dios reveló a su Hijo en mí. Aquí tienes la fuente de todo. Es esta visión del Señor Jesús, que es la naturaleza del ministerio. Esa es la fuente del ministerio. Es la dinámica de todo verdadero ministerio. Pues todo verdadero ministerio en esta dispensación resulta y procede de un resplandecer interno de la luz divina revelando Jesucristo. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Eso nos da un secreto. Saulo de Tarso está camino de Damasco, y en el camino vio una luz del cielo. Eso es objetivo, algo que lo cegó de fuera. Esa luz resultó ser el Señor Jesús glorificado. Y Pablo está diciendo aquí en este fragmento a los Gálatas que no sólo vio objetivamente esa luz y ese hombre glorificado, sino también que algo sucedió dentro de él. Dentro de él, él dijo: Jesús de Nazaret, a quien estoy a camino de perseguir, y cuya persecución se ha vuelto la pasión de mi vida, Jesús de Nazaret, ese impostor, como creía, ese hombre malo, ese engañador, este es él. Él ha estado aquí entre nosotros caminando por las calles de Jerusalén de Galilea, arriba y abajo del país. Ese mismo se me ha aparecido, ese mismo, no uno diferente, solo en apariencia y en conocimiento, sino él mismo. ¿Qué significa esto? Ese resplandecer interno traía consigo un significado abrumador en la vida de Pablo, y así se fue al desierto a vivir y detenerse sobre esto. Y esa luz que ha resplandecido sobre él estaba resplandeciendo en él, y estaba viendo el significado de ¿quién? El Hijo de Dios. Verdad, pero estaba viendo a Jesús de Nazaret, el hombre glorificado, el hombre habiendo alcanzado la intención última de Dios para el hombre. Pablo pensó en su interior, porque lo conocía como un hombre, si lo vi en la carne o no, lo conocía, sabía todo sobre él como un hombre entre hombres, y ojos humanos no podían discriminar entre él y otros hombres. Sólo que había algo acerca de él que era diferente, pero él es un hombre entre hombres, y este es el mismo hombre, transfigurado. Esto es lo que tenía para pensar a la luz de esa revelación interna. La gente que conoce el griego aquí sabe que esta palabra, le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, es un objetivo subjetivo. Pablo podía decir, vi objetivamente, pero también vi subjetivamente. Y hasta que eso suceda, queridos amigos, no estamos en el camino de un ministerio eficaz. Puedes estar viendo lo que se te está diciendo durante toda esta semana. Puedes estar viendo en un tipo de manera objetiva, todo objetivamente, y eso es muy maravilloso, pero ha penetrado de lo objetivo a lo subjetivo, de modo que puedes decir, Dios mío, nunca lo he visto así, nunca lo he visto de esa manera. Este ver objetivo-subjetivo es lo que le pasó al apóstol, y fue el principio tanto de su vida cristiana como de su ministerio, y ambos estaban unidos. Hermanos, ¿saben que como creyente, como cristiano, son constituidos para el ministerio desde el día de vuestro nuevo nacimiento? ¿Saben que son ordenados como ministros desde el momento en que son regenerados en esta nueva humanidad? No esperes por el día en el que alguien te ordene al ministerio. Oh, no, tu llamado de Dios es desde el principio al ministerio. Sobre esto, Pablo, correspondía con lo que sucedió en la creación. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, esa gran carta del ministerio, que Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz.
ha repetido ese fiat divino en una manera espiritual en nuestros corazones. Ha resplandecido en nuestros corazones. Dios ha dicho en estos corazones humanos entenebrecidos, sea la luz. Resplandecido en nuestros corazones, ¿con qué objetivo? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para aquellos de ustedes que han oído esto antes y me han oído decirlo antes, tengan paciencia conmigo si me quedo por un momento con esa palabra, gloria. Sí, fue una gloria objetiva que Saulo de Tarso vio, pero ¿qué es esa gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Hemos estado escuchando en la segunda sesión sobre el Dios de gloria apareciéndole a Abraham. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su satisfacción absoluta con cualquiera o cualquier situación. Cuando Dios está satisfecho, algo emana de Él. Sabemos de eso en maneras simples en la experiencia cristiana. Si hay algo sobre lo que has podido tener una batalla, una real batalla, y has llegado a lo que el Señor ha estado intentando llevarte, y la batalla ha terminado, y respondes completamente a la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Hay un sentido de bienaventuranza dentro. La lucha ha terminado, la batalla ha acabado, hay descanso y paz y alegría dentro. Ahora, eso es gloria, porque va en la dirección de esa última realización de toda la voluntad de Dios en una humanidad cuando la gloria será universal. En una humanidad cuando la gloria será universal. Sí, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo simplemente significa esto, porque el Señor Jesús era tan satisfactorio a la misma naturaleza de Dios, que había algo acerca de él de paz y descanso y alegría. Él llevaba consigo la satisfacción de Dios. Siempre hago las cosas que le son agradables a él. Eso es la gloria. No pienses de la gloria sólo como algo objetivo, resplandeciendo, flameante, pero piensa de ella como resplandeciendo en vuestros corazones. Oh, ¿cómo puedo explicarlo? Es simplemente esto, que en nuestro interior hemos llegado al lugar en que estamos satisfechos con el Señor Jesús, y nos encontramos con la satisfacción de Dios. No lo que soy, oh Señor, pero lo que tú eres. Eso solo, puede ser el verdadero descanso de mi alma. Tu amor, no el mío, es gloria. Pablo dijo, Dios llevó este nuevo fiat a mi corazón y a vuestros corazones, Corintios. Él resplandeció dentro. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Era una luz que nunca estuvo en la tierra o el mar, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, esa es la fuente del ministerio. ¿Y qué es el ministerio? ¿Qué queremos decir con el ministerio? Bien, el ministerio es el resplandecer hacia afuera de Jesucristo desde nuestras vidas. Y no tienes por qué ir a convocaciones, no tienes por qué tener algún medio artificial o mecánico. Puedes estudiar tu Biblia y puedes hacer las lecturas bíblicas más maravillosamente organizadas y arregladas. Pero la pregunta ¿es eso el ministerio? ¿Estás emanando Cristo? ¿Estás transmitiendo Cristo? ¿Está Cristo apareciendo en tu enseñanza? ¿Está la gente sintiendo a Cristo y no tu estudio? ¿No tu librería? ¿No tus comentarios? ¿No tus versiones? ¿No tus traducciones? Pero la cuestión es, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde lo obtienes? ¿Cómo lo obtienes? Hermanos, no estoy diciendo que el estudio bíblico es malo, pero estoy diciendo que por todo eso ha aparecido Cristo y está apareciendo. Puedes ser un ministro, un predicador,
un maestro de la Biblia renombrado, y puede parar ahí. Pero la pregunta es si soy oficialmente eso, o solo un miembro humilde de Cristo, sin ningún don público en absoluto, sin ninguna ordenación humana. ¿Puedo ministrar Cristo? ¿En alguna manera ministrar Cristo? Y eso es el ministerio. Esa es la fuente de todo verdadero ministerio desde el principio hasta el final. Aquí el apóstol está haciendo eso. Pablo está diciendo, empecé en mí y estoy siguiendo en mí. Y todo lo que tengo que decirles a vosotros creyentes es lo que estoy viendo del Señor Jesús, un creciente interno desvendar del Hijo de Dios. Ahora la pregunta surge, ¿cómo crece, prosigue el ministerio? En estas cartas, y especialmente la segunda carta a los Corintios, tenemos la respuesta, y va a tocarnos muy profundamente, sumamente, creo, en este asunto del procedimiento del ministerio, del crecimiento del ministerio. ¿Cómo sucederá? ¿Será al estudiar más libros? Oh, no, queridos amigos, ese no es el camino de crecimiento, de continuar el ministerio. Y el ministerio tiene que crecer todo el tiempo, profundizarse y ampliarse todo el tiempo. ¿Pero cómo? Por favor, lee de nuevo la segunda carta a los Corintios, y antes de que llegues muy lejos, de hecho, casi inmediatamente en esa carta, te depararás con algunas palabras que son repetidas una y otra vez. ¿Cuáles son? Aflicciones, consolaciones. Subraya esas palabras desde el comienzo de la segunda carta, y en esa conexión el apóstol saca su propia gran experiencia. No queremos que ignoréis lo que me sobrevino, una muerte tan grande. Tenía en sí sentencia de muerte, pero teníamos la sentencia de muerte, perdimos hasta la esperanza de vida, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Entonces, y por toda esa carta, el apóstol está constantemente tocando esa nota de sufrimientos, sufrimientos, sufrimientos. Tenemos este tesoro. ¿Qué es este ministerio? La revelación de Jesucristo en nuestros corazones. Lo tenemos en vasijas, y me gusta la traducción literal de barro frágil, capaz de romperse y aplastarse. Más allá de nuestras fuerzas, hasta perder la esperanza. Perdimos la esperanza de vida, y luego nos da un par de catálogos de sus aflicciones. Ahora, deben sentarse, hermanos, y pensar sobre eso, si están pensando sobre el ministerio. Debes pensar sobre todo aquello que Pablo enfrentó, encontró y pasó desde el centro hasta la circunferencia. ¿Qué encuentras en el centro? Hermanos infieles, desleales y traicioneros. Y moviéndose hacia afuera de ese centro, a círculos más amplios, hay muchas implicaciones en esta carta, al igual que declaraciones de lo que la gente estaba diciendo sobre él. Él no era un verdadero apóstol, él no es uno de los 12, él es un impostor, él es un engañador, él solo está yendo por ahí gorroneando, obteniendo dinero de cristianos. Todo esto son implicaciones, una lista entera de ellas. Esto es implicado, está ahí. Pablo continúa diciendo, si algún hombre ha sufrido, yo más que ellos todos. Y luego habla de las muchas veces que estuvo en prisión, de las muchas veces que recibió azotes, y de las muchas veces en alta mar y naufragio, una noche y un día en alta mar, de las muchas veces que pasó hambre y en desnudez y en peligro, en el mar, en tierra, de ladrones y entre falsos hermanos. Es una lista doble terrible que da en estos capítulos de 2 Corintios. Léelas de nuevo, y no es de admirar que esa palabra tenga un espacio tan amplio en el comienzo de la carta. Las aflicciones de Cristo, que abundan en nosotros, para que las consolaciones también abunden. Ese es el ministerio.
Esos periodos en los que los hombres como este hombre Pablo, tal vez el mayor ministro que Cristo jamás tuvo, dirá: perdí la esperanza de vida, fui presionado más allá de mis fuerzas. Es así como el ministerio crece. Si realmente decimos al Señor: Señor, haz que mi vida sea un ministerio de Cristo, es así como el ministerio crece, es así como continúa, es así como ser un ministro eficaz. Es así como el ministerio prosigue, se aprofundiza, se vuelve más fructífero. Creedme, queridos amigos, si el apóstol es representativo del ministerio, y si como siervos de Dios debemos ser espiritualmente fructíferos, si realmente somos verdaderos ministros de Jesucristo, habrá en el trasfondo de nuestras vidas los sufrimientos secretos, una historia escondida con Dios bajo su mano. Si vamos a ser un verdadero ministro de Cristo, ministrando Cristo, Él va a tomarte en algunas experiencias profundas con Él, experiencias muy profundas, donde descubrirás algo que va a ser de gran valor a los demás. Pues es el siervo crucificado y sufrido de Dios que es realmente el fructífero, de quien puedes decir: ese hombre no está hablando desde su librería, desde sus libros. Ese hombre sabe de lo que está hablando. Él ha estado ahí, ha estado en ello. Esto ha salido del parto de su alma. Lee 2 Corintios de nuevo a la luz de cómo crece el ministerio. Hablo y digo estas cosas a ustedes, pero Dios solo sabe cómo contengo mi aliento. Pues sabemos que si el Señor ha hecho algo en absoluto, ha sido por un camino difícil. Ha sido por las aflicciones de Cristo que podemos conocer las consolaciones de Cristo. Como el pueblo de Dios, ¿qué queremos? ¿Información o consolaciones? Sé cuál es tu respuesta a eso, pero quiero que te des cuenta de que esto es algo tremendo en toda la esfera cósmica, pues el ministerio no solo está limitado a la gente entre quienes nos movemos. Este tipo de ministerio es un ministerio cósmico. ¿Qué quiero decir? Quiero decir esto: el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos, a no ser que como una precaución, como un movimiento estratégico, no sea que la luz del conocimiento de la gloria de Dios resplandezca en ellos. Si nuestro evangelio está escondido en los que están pereciendo, en quienes el Dios de este siglo ha cegado. ¿Cuál es tal ministerio? Es el deshacer de esa obra diabólica de ceguera espiritual. Toda ceguera espiritual no es sólo natural, es satánica. Y tú tienes que tener algo que golpee ahí más allá de la condición meramente natural, que golpee bien la fuente de esa condición. Él ha cegado. Satanás es el dios de este mundo, y la confusión en Corinto, como toda la primera carta demuestra, es que el mundo ha puesto su mano mortal, paralizante, sobre ese pueblo. El mundo y la vieja humanidad yace bajo una maldición. Eso suena fuerte, hermano, pero ¿nunca has dicho: este maldito yo? Es este maldito yo que está en el medio todo el tiempo. Sí, esa humanidad yace bajo una maldición desde el principio. Y este mundo yace bajo una maldición que significa que esa humanidad y este mundo nunca pueden pasar al objetivo de Dios como está. El fin de esa humanidad y de este mundo, ¿cuál es? Destrucción. Ser removida del rostro de Dios. Pablo vio esto acerca de los corintios. El hombre natural metiéndose. Y este mundo, sus juicios, sus normas, sus concepciones, sus valores, sus ideas, en medio de este pueblo en la iglesia, controlando, influyendo. El mundo de Corinto había entrado en la iglesia en Corinto, en su mentalidad, en sus modos,
en su procedimiento, la manera en la que el mundo lo hace. Eso estaba en Corinto. Sí, nuestro hombre natural yace bajo una maldición. Nuestra vieja humanidad yace bajo una maldición. No puede recibir las cosas del Espíritu de Dios, porque Dios ha puesto su veto sobre él. Está vetada, y este mundo está vetado en cuanto a las cosas de Dios. ¿Y quién lo ha hecho? El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Y cuando Dios irrumpe, Él dice, sea la luz, porque las tinieblas no son de Dios, son del diablo. Y aquí lo tenemos en la parte espiritual. Él ha cegado. El Dios de este siglo cegó y llevó a las tinieblas esta vieja humanidad. Y cuando Dios dice, sea la luz, la obra del diablo es deshecha, y el juicio es removido, y ese debería ser el efecto del ministerio. El ministerio de Cristo debería estar fuera de las tinieblas en la luz. Y recuerdas la comisión al apóstol Pablo al principio, a quienes te envío para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La traducción correcta en el griego es para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban una herencia. Este es el ministerio, la conversión desde las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, tener una herencia que perdieron en Adán. Es muy completo. Ese debería ser el impacto e influencia de nuestra presencia como ministros de Cristo. Cuando Cristo estaba presente, Él dijo muchas cosas, predicó, principalmente a sus discípulos, preparándolos para su obra por delante. Pero no era sólo lo que Él decía, era igualmente su presencia personal. Él llegaba a algún lugar sin decir nada, y los demonios clamaban, «Sé quién eres, el Santo de Dios». No podían retener su paz, su presencia los arrastraba fuera. Su misma presencia era un desenmascaro del hombre, un desenmascaro de Satanás. Su presencia, y esa es la ministración de Cristo. Oh Señor, haznos ministros. Hazme un ministro, hasta donde pueda aguantarlo, para que el impacto, el registro, la influencia sea que las personas se muevan a la luz, realmente viendo la luz en una manera interna. La luz, no de verdad o incluso de escritura, para empezar, sino a través de la escritura, la luz de Jesucristo. Esto es todo lo que tengo que decir esta mañana sobre el ministerio, a no ser que añada esta palabra, de nuevo desde los Corintios. La prueba del ministerio está en su valor eterno. Ahora, el apóstol Pablo asocia dos cosas, aflicción y valor eterno. Él dice, nuestra leve aflicción, que no es más que por un momento, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. No pares ahí, coge la conjunción. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La prueba de nuestro ministerio probablemente no va a ser lo que vemos en nuestro propio tiempo de vida, sino lo que viene después, continuando hasta la eternidad. Cuando llegues a la gloria, ¿no querrás descubrir que significaste mucho más de lo que sabías? ¿De que había mucho más valor en estar aquí que de lo que jamás viste? Oh, esta vida del alma de la vieja humanidad quiere ver. Está siempre haciendo cosas para ver el resultado, para ver el valor. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Creo tal vez que esta es una de las palabras que más prueban al viejo hombre en la Biblia. ¿Cómo podemos vivir en lo que no es visto y lo que es en el futuro eterno y estar satisfechos? Oh, esa no es la vieja humanidad, pero es la nueva,
el valor eterno del ministerio. La naturaleza y propósito de la Iglesia. Segunda parte. Ahora, por un poco de tiempo, seguiré a la siguiente cosa: la naturaleza y propósito de la Iglesia, ahora y en los siglos venideros. Y aquí, de nuevo, necesitamos una versión revisada de lo que queremos decir cuando hablamos de la Iglesia. Por muchos años he hablado y escrito mucho sobre la Iglesia, pero en este mismo asunto de la Iglesia veo que soy forzado a hacer una revisión, no a abandonar lo que ha sido dicho, enseñado y creído y actuado, pero mientras continuamos, mucho de lo que hicimos al principio, de lo que llamábamos nuestra enseñanza de la Iglesia, mucho, diría, ha sido roto. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que estás encontrando sobre la Iglesia hoy? Para empezar, puedes estar mirando por todos lados y diciendo, ¿dónde está? ¿Es esta la Iglesia? Bien, esto no aparece en Efesios. Lejos de eso, es muchísimo como los Corintios. Entonces, ¿qué es la Iglesia? ¿Cuál es su función ahora y en los siglos venideros? El apóstol Pablo siempre vinculó estas dos cosas juntamente. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos, para siempre jamás. La función de la Iglesia después, al igual que ahora. ¿Qué es la Iglesia? Claro, hay varios símbolos de la Iglesia. La Iglesia es llamada la casa de Dios. Es llamado un templo. Es llamado el cuerpo de Cristo. Es llamada la novia, y así por delante. Preguntas: ¿son estas cosas diferentes? No, son solo aspectos de una cosa. Cada una de estas definiciones o designaciones o títulos es solo un aspecto funcional de la Iglesia. La casa de Dios, el lugar donde Dios vive. El templo de Dios, donde Él es adorado. El cuerpo de Cristo, el vaso de una personalidad. El cuerpo de Cristo es una función multifacética de la expresión de la personalidad. La novia es la expresión de la relación afectiva entre Cristo y la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia y se dio por ella. Así, maridos deben amar a sus esposas. La novia es la relación afectiva entre Cristo y su Iglesia. Todo esto son símbolos de una cosa. Pero, ¿qué es la cosa de la cual estos son solo aspectos? Y eso es a lo que tenemos que venir. Es ahí en donde nuestra revisión de mentalidad tiene que suceder. Entonces, ¿cuál es la designación inclusiva de la Iglesia? Un hombre. Lo tienes en esa gran carta a los Efesios donde Él derribó la pared intermedia de separación entre judío y gentil, racialmente las divisiones, compartimentos de la vieja humanidad. Él ha removido la división y ha hecho de los dos un nuevo hombre, una nueva humanidad. Es el agregado del pueblo de la nueva creación. Hombres y mujeres, judíos y gentiles, no permaneciendo como son naturalmente, judíos y gentiles, sino solo un nuevo hombre, una nueva humanidad. Esa es la Iglesia. ¿Y qué humanidad es? Esto tiene que ver con la función. Está la naturaleza. No se lo tomen a pecho, queridos amigos, pues no pretendo ofender a nadie. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Está buscando hacer una nueva institución llamada la Iglesia? ¿Un eclesiasticismo? ¿Algo que tenga un denominador entre los hombres como las denominaciones individuales o las no denominaciones? ¿Es eso lo que Dios está haciendo? Es ahí en donde necesitamos una revisión mental, una revisión de corazón. No, Él no está en eso. No está haciendo eso. Él solo está con el pueblo, no con la cosa. Pero Dios está haciendo en la manera espiritual lo que hizo al principio.
Él está diciendo y prosiguiendo con su concepto. Hagamos al hombre, hagamos al hombre. La Iglesia es el nuevo hombre. Hagamos a un hombre, no una institución o cualquiera de estas cosas que la Iglesia es llamada. Dios dijo, hagamos a un hombre, y eso es lo que está haciendo contigo y conmigo. Dios no está intentando hacer de nosotros cualquiera de estas muchas cosas que cristianos son llamados y los nombres por los cuales van. Él solo está poniéndose a trabajar en nosotros para constituirnos el hombre. ¿Recuerdas lo que dijimos al comienzo? Él los llamó hombre y mujer. Él los llamó hombre. Aquí en esto, y hermanas, tengan cuidado en cómo toman lo que voy ahora a decir, pues no hay ni macho ni hembra. Es un hombre, es decir, es una humanidad. No puedo explicártelo, porque no sé cómo será esa humanidad después en gloria. Pero Jesús, respondiendo la pregunta de un cierto hombre sobre casarse y casarse repetidamente, cuya mujer, una cierta mujer sería, después de todos con los que se casó, dijo, estáis equivocados. En la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles. Es un tipo de humanidad que es diferente. Las preguntas surgirán. ¿Conoceré a mi marido en el cielo? ¿Conoceré a mi mujer en el cielo? Sí, pero conoceremos en una manera en la cual es mucho mejor de conocer. Por más preciosa que hayan sido las relaciones humanas, marido y mujer, mujer y maridos, aquí, sí, preciosa, muy preciosa, pero ¿no es mejor cuando un marido y mujer se conocen el uno al otro en el espíritu que en la carne? ¿No es encantador cuando fluyen juntos del único espíritu, única visión, único objetivo, que sus vidas unidas manifiestan Jesucristo en el hogar y en el vecindario? Hay algo muy precioso sobre eso. Yo tenía un hijo, y el Señor se lo llevó hace 3 o 4 años. Y como mi hijo, teníamos una buena relación. No había conflicto entre nosotros como padre e hijo. Ninguna dificultad en absoluto. Y él y yo teníamos tal comunión espiritual que yo podría abrirle mi corazón a él tan plenamente como podía a cualquiera, y más que a la mayoría de la gente, pues él no solo era mi hijo, sino que él era mi amigo espiritual. Hermanos, ¿sabes de lo que estoy hablando? Esa es la manera en la que vamos a conocer, y será un tipo mejor de conocimiento. No te preocupes, entonces, si conoces a tu marido o a tu mujer. Lo conocerás. Entonces conoceré, como he sido conocido por el Señor. Ahora debemos seguir. La vocación de la Iglesia ahora y en la eternidad va a ser sólo la emanación de Cristo. Ahora se pretende que sea eso, y Dios nos ayude a hacer eso. No es esto y aquello y una o más de 100 cosas que son la idea sobre la Iglesia hoy, sino que es sólo esta cosa, la presencia de un tipo diferente de hombre, en el individuo y colectivamente. Tomémoslo universalmente. ¿No estás impresionado con cómo Pedro, habiendo pasado por la gran transición de la vieja humanidad judaica, salió, después de sus batallas con los gentiles en Cesarea y la casa de Cornelio, después de su batalla en Antioquía cuando Santiago y los ancianos bajaron a Jerusalén, cuando Pedro se retiró de comer con los gentiles, disimulo lo llama Pablo. Cuando salió de todo eso, y gracias a Dios que Pedro salió de todo eso, ¿qué fue lo que dijo al empezar su carta? A los santos, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro dice, sí, Gálatas, Capadocios, Asiáticos, Bitinios, todos ustedes están dispersos. La dispersión ha dado lugar, y están todos dispersos, santos, y sin embargo son una casa espiritual,
una casa. No muchas casas, sino una casa. En toda parte. ¿Qué es esto? Es donde el Señor está morando, en hombres y mujeres. La Iglesia universal, según el concepto divino, es sólo un hombre en la tierra. Descubrimos eso cuando encontramos a alguien que nunca habíamos conocido antes y son del Señor. Es maravilloso, hasta que empiezas a preguntar, o ellos empiezan a preguntar, ¿a qué perteneces? Si solo hablas sobre cosas del Señor, el único hombre bendecido, es así. Bien, eso es muy elementar, es muy simple, pero eso es lo que la Iglesia es universalmente, eso es lo que la Iglesia es localmente. Cuando gente entra en la compañía local, no entran y dicen, bien, es así como ellos se comportan, esto es lo que hacen, tienen bautismos, tienen la mesa del Señor y tienen esta forma de adoración. No, estas cosas pueden estar todas bien, pueden tener su lugar, pueden ser parte de un orden divino, pero ¿qué es lo que han de encontrar? No nuestro bautismo, no nuestra mesa del Señor, no nuestro método o procedimiento, no nuestra técnica, sino Dios está en este lugar. Ellos encuentran al Señor. Puede que no sean capaces de ponerlo así, puede que no sean capaces de definirlo o explicarlo, pero la impresión es, hay algo ahí. Esta gente tiene vida, esta gente está en el bien de algo que no encontrarás en otra parte. Es el Señor. Oh, que nuestras compañías locales sean justamente así. En lo que sea que avancemos, la cosa que impresiona es, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Me he movido de la compañía universal a la local, y ahora voy a moverme a lo individual. A los Corintios el apóstol Pablo dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Él mora en ti. Soy un microcosmo de la Iglesia, o pretendo serlo, y se pretende que cada uno de ustedes sea un microcosmo de la Iglesia. Ahora, ¿qué es eso? Lo que es verdadero de la Iglesia universal colectivamente, ha de ser verdadero en nuestro caso. Ha de ser Cristo, que la gente conoce cuando nos conocen individualmente. Lo que irrumpió en el corazón de este hombre Pablo no era algo que estudió, leyó u elaboró en su mente, sino que vio a Jesús nuestro Señor, y Él es una vida entera para ver. Pablo empezó a ver, y siguió a ver qué es realmente la Iglesia. Y diré esto, hermanos, no saben nada de la Iglesia si no han visto a Jesucristo. Por mucho que hayas hablado de ella, si no lo has visto a Él, no sabes qué es la Iglesia. No es una cosa, un algo, pero si lo has visto a Él, es un Él, es una persona que está morando en personas. Esa es la Iglesia. Creo que eso es suficiente por esta mañana. Podría decir mucho más, pero el tiempo ha pasado. Oremos. Haz que la verdad viva en nosotros, oh Señor, que ese fiat divino acontezca, que la luz resplandezca en nuestros corazones, y los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados para que veamos la luz en tu luz, por causa de tu nombre, gloria y satisfacción. Amén.